Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos dar un repaso sobre los temas nacionales e internacionales de interés noticioso. Se debaten los días en el tema relativo a enmiendas pendientes en el Congreso Nacional de varias leyes trascendentes, de códigos como el penal, el código laboral, todo esto que se está manejando es interesante, y también el tema de la encuesta ACD Media, que tiene mucha tela por donde cortar, y pienso conversar con ustedes un poquito sobre este tema. Hoy también quiero mencionar el tema de las presiones que logró Andeclip, la Asociación de Clínicas Privadas, para doblar el pulso a dos ARS, a quienes demanda una mayor participación en los pagos que hacen por la recepción de pacientes afiliados a esa ARS en las clínicas privadas. Amenazaron con una huelga para este 14 de julio, martes 14, y comenzaron unas negociaciones y llegaron a un acuerdo y suspendieron la paralización. Lo cual es bueno para los pacientes a final de cuentas, porque esto es importante para los pacientes a final de cuentas. Qué bueno, qué bueno. A la vuelta quiero conversar sobre un tema para mí importante y trascendente. Mi libro. Mi último libro, Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia en la República Dominicana, donde hago un recuento de temas importantes. Y quiero conversar sobre este libro y por qué le veo trascendencia. También lo que está pasando en el Golfo Pérsico y la situación de los precios del petróleo y las rebatiñas, el pulso, los intercambios de misiles y todo esto que tiene el mundo en ascuas. Todo esto después de la pausa. La Asociación de Clínicas Privadas Andeclip dejó sin efecto la suspensión de servicios a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro, tras una reunión con el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, y representantes de ambas aseguradoras. Las partes acordaron mantener el diálogo para buscar una solución definitiva al conflicto por las tarifas que reciben los centros de salud privados. El gobierno inició la elaboración de un plan preventivo para enfrentar los posibles efectos del evento del Niño de alta intensidad entre 2026 y 2027, con el propósito de reducir el impacto de una eventual sequía sobre la producción agropecuaria y garantizar la seguridad alimentaria del país. La jornada reunió a autoridades gubernamentales, organismos internacionales, instituciones técnicas y productores para analizar las proyecciones climáticas más recientes, identificar las zonas más vulnerables y definir acciones preventivas que reduzcan riesgos sobre la seguridad alimentaria y nutricional. El Pleno de la Junta Central Electoral decidió suspender temporalmente el conocimiento de los recursos de reconsideración presentados contra el reglamento que establece el procedimiento para el registro de firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, hasta que el Tribunal Superior Electoral emita una decisión sobre las acciones interpuestas sobre esa normativa. La medida deja en pausa la aplicación de las disposiciones del reglamento que restringen la publicación de encuestas antes del inicio de la precampaña electoral prevista para el primer domingo de julio del próximo año.
Estados Unidos atacó Irán este martes en la madrugada, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que Washington está restableciendo un bloqueo sobre el país de Oriente Medio en el estrecho de Hormuz. Irán respondió con ataques contra aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. Las acciones dejan hecho trizas un acuerdo provisional destinado a pausar los combates, reabrir una ruta navegable que es un paso crucial para los suministros energéticos del mundo y dar tiempo a los negociadores para concretar un fin permanente de la guerra. En cambio, los combates han vuelto a envolver a la región y han amenazado la economía global. A menos que se encuentre rápidamente una solución diplomática, podría intensificarse hasta convertirse en una guerra total. Los hutíes de Yemen, el poderoso movimiento en auge, han lanzado una severa advertencia a todas las aerolíneas para que se mantengan fuera del espacio aéreo de Arabia Saudita hasta que se levante el bloqueo del aeropuerto internacional de Saná. La alerta se produce en medio de la escalada entre los dos países estallada esta semana. Tomen en serio nuestras advertencias, señalaron desde el movimiento yemení. La Comisión Europea rechazó hoy las amenazas de Estados Unidos de desmantelar la Corte Penal Internacional y reiteró su respaldo a la justicia penal internacional y a la lucha contra la impunidad. El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anoni, afirmó que la posición de la Unión Europea permanece inalterable y recordó que el bloque mantiene un firme apoyo a la Corte Penal Internacional y a los principios establecidos en el Estatuto de Roma. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Como les decía en el bloque anterior, este es mi libro, mi último libro, Prensa versus Poder, 60 años de democracia, de Bosch a Abinader. Y en este libro, que 668 páginas, muchas fotografías, y dedico una gran parte de este libro a hacer un enjuiciamiento con juicios de valor, con algunas conclusiones personales sobre todo lo que ha sido el devenir de la vida democrática de República Dominicana a partir de la caída de la dictadura de Trujillo, y ese es uno de los puntos de inflexión que tiene la historia dominicana, la historia reciente de República Dominicana. La guerra civil, después del golpe de Estado de Bosch, otro punto de inflexión, rota la posibilidad de transitar por los caminos democráticos e institucionales y desata la guerra civil de 1965 con intervención militar de Estados Unidos y otros países incluida. Y ese es el punto de inflexión tercero que nos lleva a este periodo de 60 años de democracia en el que cada 4 años tenemos procesos electorales que con sus virtudes y defectos, denuncias de fraude, tensiones, temores de que se aborta el proceso, dentro de todas esas situaciones hemos continuado y ya vestimos pantalones largos en República Dominicana. Somos ejemplo de una situación política estable. Entonces, en 10 capítulos yo trato de narrar en todo esto qué ha pasado en mi ejercicio periodístico, cómo yo he visto ese transitar de estos 60 años de democracia,
como hay episodios en los que yo participé como editor político, primero en el Caribe, ahí comencé como reportero y después llegué a ser editor político. Todo esto que pasé dentro de esas coberturas, narro episodios, anécdotas, diálogos, cosas que no se publicaron, cosas que se publicaron, cómo es mi visión sobre hechos que se publicaron o que no se publicaron bajo mi firma o bajo otras firmas de esos acontecimientos políticos y sociales, claro. Y lo divido en 10 capítulos. Este libro está prologado por 3 periodistas de talla: Miguel Franjul, director de Listín Diario, mi gran compañero de toda la vida en el transcurso del periodismo, desde que teníamos 18 años cada uno en el Listín y yo en el Caribe. Y así hemos seguido y tenemos una hermandad férrea, fuerte, sin cortapisas, sincera. Ricardo Rojas León y Manuel Quirós, 2 periodistas brillantes, quienes me acompañaron en la dirección de Última Hora a partir de 1992, cuando yo asumí la dirección de Última Hora, el primero como jefe de redacción, el segundo como director ejecutivo. Y formamos un equipo de trabajo fabuloso, aguerrido, profesional, basado en coberturas importantes y trascendentes de esos años que fueron vitales para ese fortalecimiento de la democracia. Y el cuarto prologuista de este libro, para mí un orgullo, un gran orgullo, mi hijo Fernando Arturo. Fernando Arturo abrazó la carrera de comunicación con una especialidad en audiovisuales, cinematografía, y es un joven brillante, un joven dedicado, serio, honesto y con un amor a la comunicación y al periodismo, y él va siempre de la mano conmigo analizando temas del día, de las noticias, del acontecer nacional y mundial, y por eso le pedí que me escribiera unas líneas, porque él ha formado parte de todo este escrito, y lo he conversado con él, lo he discutido con él, le pedí que me acompañara con un prólogo, y así lo hizo. En ese prólogo, Miguel Franjul dice: la misión del periodista es contar historias, y Rudy González, que ha hecho esto durante más de medio siglo, ahora cuenta la suya, pero en un contexto que ayuda a comprender el clásico conflicto entre la prensa y el poder público. Y dice Manuel Quirós: con una prosa clara, ágil e ilustrativa, Rudy González ha logrado plasmar con detalles tangibles y apreciables cómo se puede avanzar en el conocimiento de las buenas prácticas periodísticas, oyendo y asimilando orientaciones en las redacciones. Y Ricardo Rojas comenta: no se trata de un simple relato cronológico de los acontecimientos. Esta obra ofrece más. Encontramos desde la óptica del periodista un análisis sobre la relación entre el poder y la prensa, del fenómeno global de la recesión democrática y el auge del populismo, de los populismos. Y Fernando Arturo comenta, son fragmentos de sus prólogos: en esta historia de vida, prensa versus poder, el autor nos enseña cómo con virtudes, presiones, peligros, satisfacciones, se puede ejercer un buen periodismo objetivo, veraz, confiable, basado en fuentes de irrefutable calidad. Esos son los prólogos del libro. Y yo tengo 10 capítulos donde comienzo analizando la historia
de la caída de la dictadura, muchas fotografías de la caída de la dictadura, los acontecimientos más trascendentes, y está dividido cada capítulo en una parte que se llama el poder y algo, el poder y el liderazgo, el poder y la democracia, el poder y las crisis, el pacto por la democracia, el poder de la prensa, el poder y los políticos, el poder y el imperio, el poder y los militares, el poder y el crimen organizado, el poder y mis relaciones con el liderazgo político, capítulo número 9, que es uno de mis favoritos, y finalmente concluyo, como es lógico, con el poder y la familia, donde ya dedico esas últimas páginas a mi vida personal, a mi vida de familia, a mis hermanos, mi madre, mi padre, y todo lo que me rodeó en el seno familiar y de mis amigos entrañables y apreciables. Y hago hincapié en el capítulo 9, el poder y mis relaciones con el liderazgo político, porque ese es el capítulo más extenso y donde yo tengo subcapítulos donde narro independientemente mis relaciones con Peña Gómez, un subcapítulo amplio, mis relaciones con Balaguer, mis relaciones con Jacobo Masluta, mis relaciones con Salvador Jorge Blanco, yo como periodista, ellos como políticos, mis relaciones con Juan Bosch, mis relaciones con Roberto Salcedo, mis relaciones con Antonio Guzmán, mis relaciones con Miguel Vargas Maldonado, mis relaciones con Atuey de Camps, mis relaciones con Hipólito Mejía, mis relaciones con Danilo Medina, mis relaciones con Leonel Fernández, mis relaciones con Luis Abinader y mis relaciones con Fran Cabral Calcaño. Ese es el colofón de ese capítulo que tiene de la página 297 a la 529. Casi 300 páginas tiene ese capítulo, porque son las relaciones individuales donde yo cito muchos entretelones en esas relaciones de la vida política. Y narro episodios importantes como la noche del asesinato, del suicidio, la noche del suicidio de don Antonio Guzmán. Allí en Palacio, cuando yo llegué a Palacio, todo lo que vi, todo lo que reseñé, todo lo que en mi juicio ocurrió y algunas impresiones personales las narro en este libro, incluyendo una conversación periodística que tuvo Sonia Guzmán, la hija del expresidente Guzmán, con el periodista José Alduey Sierra, hoy residente en Nueva York, y transcribo algunos puntos. Mis relaciones con Salvador Jorge Blanco, tensas, conflictivas. Mis relaciones con Juan Bosch, tirantes. Y aunque tendí en varias ocasiones un ramo de olivo, terminamos siempre con una luna de miel rota. Mis relaciones con Peña Gómez, de quien fui crítico, pero también mis reconocimientos a su talante honesto político. Mis relaciones con Balaguer, algunas anécdotas interesantes que le van a indicar cómo yo tengo el perfil de Balaguer. Con don Antonio Guzmán, mis relaciones con don Antonio, para mí, uno de los mejores presidentes que ha tenido República Dominicana, desde mi óptica, desde mi juicio, con lo que yo he interactuado. Mis relaciones con Leonel Fernández, mis relaciones con Danilo Medina, mis relaciones con un amigo entrañable como Atuey de Camps, mis relaciones con Luis Abinader, mis relaciones en mi paso, incluso en mi único cargo en la administración pública que he tenido en el Ayuntamiento del Distrito Nacional con Roberto Salcedo. ¿Qué pasó en esa relación?
que ha seguido pasando. Y así por el estilo tengo muchas anécdotas y creo que hay episodios importantes que narro en este libro, incluyendo unos escritos, unas referencias históricas de Milton Ray Guevara, Emmanuel Esquea Guerrero, Pedro Romero Confesor y Lidio Cadet, a propósito de la crisis electoral de 1994. ¿Cómo obtuve esos documentos? Están plasmados en un libro de memorias del Tribunal Constitucional del 2018, a propósito de la conmemoración del 25 aniversario de la reforma constitucional de la crisis electoral del 94, que cambió totalmente todo el escenario y el panorama electoral de República Dominicana. Y Adriano Miguel Tejada, que era quien hacía la recopilación de ese anuario del Tribunal Constitucional, aun siendo director del periódico Diario Libre, él tuvo la brillante idea de, para plasmar ese episodio, pedirle a 4 de sus protagonistas, que está muerto Balaguer, está muerto Peña Gómez, de los que interactuaron en el entorno mismo, cómo ellos participaron y vieron esa crisis y el pacto por la democracia que desembocó en la reforma constitucional, que cambió todo el proceso electoral. Se estableció la doble vuelta, con el 50+1, los fondos para los partidos, una serie de reformas al proceso electoral, la no reelección, todo esto. Él le pidió a cada uno de estos actores que le hiciera esa reseña y se publican en ese anuario. Y estaban prácticamente, yo no voy a decir que perdidas, pero sí no se le dio publicidad porque es un anuario del Tribunal Constitucional que va a los jueces, va a las bibliotecas, va a los abogados, y la mayoría lo leyó interesante y lo dejó ahí, pero hay una serie de documentos en ese anuario, en esas reseñas que hacen Milton Ray, Esquea Guerrero, Romero Confesor y Lidio Cadet, que para mí son sumamente importantes y trascendentes para entender muchas de las interioridades de ese momento, de esa situación. Y esto creo que es una de las cosas interesantes que tiene este libro, cargado de fotografías, y donde hablo de las relaciones entre los militares, por ejemplo, entre los militares y el poder político, el poder civil, y lo hago desde la óptica de episodios que yo viví con militares de esta naturaleza. En este capítulo del Pacto por la Democracia, con muchas fotografías, yo comienzo diciendo: no me cabe dudas, la crisis político-electoral de mayor dimensión y peligrosidad para la democracia dominicana postdictadura fue la registrada en 1994, debido al resultado de las elecciones del 16 de mayo de ese año, sobre las que el presidente Joaquín Balaguer y el líder opositor José Francisco Peña Gómez se atribuyeron la victoria. Entonces hablo de cuáles fueron los resultados, cómo terminó todo el texto, y entonces doy mi versión sobre qué yo pienso de ese tema, y entonces concluyo haciendo esa presentación. Adriano Miguel Tejada dice que en la presentación sobre la crisis político-electoral de 1994, el abogado y periodista Adriano Miguel Tejada, en su condición de editor del anuario del tribunal, establece que la única salida a la situación era una negociación entre los líderes de las principales fuerzas políticas, Joaquín Balaguer,
del Partido Reformista Social Cristiano, y José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana entró en escena con una propuesta de solución con Lidio Cadet como interlocutor, que era el secretario general del partido, por esa fuerza política que al final, 2 años después, fue el gran ganador de esta crisis. Entonces, ahí entro en las consideraciones de cada uno de ellos. Está cargado, vuelvo y digo, de fotografías interesantes, muchas de ellas publicadas, otras inéditas, no publicadas, y no puedo terminar de hacer estas menciones sin decir para mí algo trascendente en este libro. La dedicatoria principal de este libro, mi padre, don Tomás González, de quien heredé el porqué de ser periodista. Yo me crié entre las rotativas y entre las maquinarias del periódico La Nación en la Avenida Mella. Entonces, mi papá trabajaba ahí, mi padre trabajaba en La Nación. Después se fue a trabajar al Caribe, cuando Bosch cerró La Nación, que ya era la tarde dominicana, 1963. Y ahí me crié, y el gusanillo del periodismo me nació ahí. Y a los 17 años, cuando me gradué del bachillerato, decidí entrar a estudiar periodismo. Y entré al mismo tiempo a trabajar en el periódico El Caribe, a los 17 años, de la mano de Cuchito Álvarez, de la mano de Germán Ornes, que fueron mis grandes maestros, mis grandes apoyos y los baluartes del periodismo a quienes seguir. No me arrepiento de ello. El capítulo final, el capítulo 10, es el capítulo que dedico a la familia. Lo dedico a mí mismo, a mis hermanos, a la familia. Y ese capítulo 10, en él narro una serie ya de episodios, cómo fui escalando peldaños entre la vocación y la realidad, algunas experiencias que narro sobre las coberturas trascendentes en las que yo participé, no solamente como editor político del Caribe, sino como corresponsal extranjero de Associated Press en aquella época, cómo salí ileso en la política, que nunca me metí a militar en un partido político, y algunos episodios imborrables, hasta llegar a la consecución de que yo me creía que era Superman o que vivía en Metrópolis, hasta que estuve en un quirófano para una operación de corazón abierto, punto del destino de la cual hasta el momento, gracias a Dios, gracias a mi familia que ha estado siempre de la mano conmigo, gracias a mi deseo de vivir y cumplir las reglas que me establecen los médicos, sigo aquí con ustedes como cada noche. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, en esta semana el tema de mayor discusión, de mayor análisis, de mayor comentario en el mundo de la política lo ha sido la encuesta de ACD Media, del grupo que dirige el periodista Dani Alcántara. Y ha sido importante y trascendente porque como una encuesta hasta rutinaria, diría yo, hace planteamientos
en la parte inicial sobre la situación social económica del país, cómo enfocan los dominicanos los principales problemas. Siguen siendo el alto costo de la vida, la seguridad ciudadana, el empleo, los servicios públicos, y se va enmarcando en más o menos en la apreciación de la gente. Unos arriba, otros abajo, pero anda el marco completo, sigue siendo esa la percepción de la gente. Que si los servicios públicos, que si el problema del tránsito, bla, bla, sigue siendo eso. Y también habla sobre la situación de la economía, cómo la gente ve que es su situación económica, la situación económica del país a propósito de todo esto que está pasando. Y hace su evaluación sobre el gobierno. El gobierno, aquí comienza la parte que quiero enfocar en este comentario. El presidente Luis Abinader tiene una aceptación y una aprobación en la percepción de la gente de acuerdo al resultado de lo que cada ciudadano entrevistado le da a estos regímenes. Le da al presidente una aprobación buena, sobre 50%. Sin embargo, da una apreciación negativa, bastante cerca, en un 47%. Pero cuando nos vamos a la parte de cómo la gente visualiza al gobierno de conjunto, en el tema gobierno, la gente no está conforme con el gobierno. Tiene una posición positiva. Los funcionarios del gobierno, cómo se manejan, de apenas un 32%, mientras la negativa sube a un 58%. Fíjense cómo hay una dicotomía, y eso siempre se ha planteado, en cómo la gente valora la gestión de Luis Abinader, no así da esa valoración a la gestión de gobierno. O sea, ven a Luis Abinader incluso en muchos casos luchando solo, por así decirlo, para gobernar, para llevar al país, para trazar las pautas de gobierno, mientras el funcionarato no va como en la misma sintonía. Lo ven como alejado del presidente. Sí, bueno, claro, es el presidente y lo que dice el presidente, sí, eso es lo que va, pero no se le ve la proactividad en favor de una ejecución gubernamental. Y esto es importante. Yo he comentado en muchas ocasiones que Luis Abinader, y esto lo demuestra, esta encuesta, lo dije en otras encuestas anteriores, lo planteaba la Gallup de Diario Libre hace ya varias semanas, y lo ha dicho consecutivamente esta de ACD Media. Luis Abinader, cuando asume el poder, asume la candidatura para las elecciones del 2020, no venía precedido de un background, de un historial de funciones de Estado. Luis Abinader no había sido ni diputado. Tenía la experiencia política porque nació entre las fardas, entre los pies de un político ducho de toda la vida, don José Rafael Abinader, su padre, fallecido hace un par de años. Y venía militando, viendo la vida política en el entorno del Partido Revolucionario Dominicano en los últimos años, y entró incluso a su directiva en el 2005. Estuvo ya lidiando en candidaturas y todo esto en el 1998, directamente cuando fue jefe de campaña, asistente, mano derecha,
mentor, impulsor de la candidatura de su padre por la senaduría de Santiago que hubo de ganar. Y ahí ya tenía el contacto y darle marchas hacia adelante en el mundo de la política. Y le picó el gusanillo de la política y fue candidato vicepresidencial con Hipólito Mejía, contendió dentro de ya el PRM, ya dentro del PRM, en la división con el PRD, la conformación del partido, se presentó en el 2000 y gana las elecciones. Gana las elecciones en medio de una gran tragedia nacional y mundial, la pandemia, donde había que sacar de adentro para poder echar al país hacia adelante y recuperar la situación económica del país. No había un cisma político ni problemas sociales, sí la economía. Y tuvo logros importantes. Pero a partir de ese momento, Luis Abinader se dio cuenta de que él tenía que conformar un liderazgo como Luis Abinader, porque todos los que le rodeaban, que conformaron el PRM, y hoy vi una cosa interesante en uno de los periódicos, que la edad promedio de la dirigencia del PRM es 63 años. Luis Abinader, el presidente, acaba de cumplir 59 años este lunes. O sea, está por debajo de la media de lo que es la edad de los dirigentes de su partido. Lo que indica que son duchos políticos que vienen con un historial a través del PRD principalmente, y él era prácticamente un Nobel en la exhibición política, en los lineamientos políticos, en una línea de pensamiento política, y se lanzó a las calles. Y ha seguido a lo largo de sus primeros 4 años, que concluyeron en el 2024, y ha seguido a lo largo de su segundo mandato, que ya lleva 2 años y que va de camino a la conclusión de su mandato en el 2028. En la misma tesitura, en las calles todo el tiempo. Luis Abinader se pasa más tiempo en las calles, por así decirlo, que en su despacho. Está visitando los pueblos, en inauguraciones, dando un primer Picasso, en reuniones comunitarias. Bueno, hasta en los últimos meses estuvo hasta yendo a algunas escuelas a hablar sobre moral y cívica y sobre gestión oficial y gubernativa con estudiantes. Una vocación de político. Entonces él ha hecho un nicho en estos 6 años prácticamente como un dirigente político, que se le conoce, que se sabe cómo habla, que se sabe cómo piensa, que no se disminuye ante cualquier situación ni ante cualquier respuesta que le hagan o comunitarios o la prensa. Entonces, él ha formado ese liderazgo y de ahí viene principalmente, entre sus ejecutorias directas, el porqué del liderazgo de Luis Abinader, que supera un 50% su gestión de gobierno, él personalmente, Luis Abinader, mientras que el gobierno no anda en esa sintonía. Pero bien, eso es el gobierno. Y hay unas citas ahí de funcionarios, eso ya es mucho más subjetivo. ¿Quiénes ustedes creen que son los mejores, que esto y aquello? ¿Y quiénes serían los candidatos? Como de costumbre, las rebatiñas internas dentro del partido de gobierno, las rebatiñas internas dentro de los partidos de oposición, principalmente lo que está pasando en el PLD, en la misma Fuerza del Pueblo, que si Omar, que si Leonel, todo esto. Eso es normal en este tipo de encuestas y de apreciación de la gente. Muchas cosas de estas subjetivas. Pero hay un punto en el que yo quiero detenerme un tanto, y es en el punto sobre el tema de los partidos políticos en República Dominicana. ¿Por qué me quiero detener aquí? Me quiero detener aquí porque en las elecciones pasadas del 2024, la abstención
rondó el 45-46%. Una abstención astronómica no normal en los procesos electorales presidenciales en República Dominicana. La abstención normal en República Dominicana ronda entre 25 y 30%. Ahí se incluyen la gente que no quería votar, la gente que está imposibilitado de ir a votar, la gente que cambió de residencia, yo no voy a votar, lo normal que pasa, la nueva camada de la juventud que sube y conforman el grueso del padrón electoral, pero que todavía no tienen una definición política y son inapetentes en votar. La del 46% en las elecciones del 2024 es más trascendente. Muchos la atribuyen a que se veía claramente la victoria en reelección de Luis Abinader y dicen, no, ¿para qué yo voy a votar si sabemos ya quién va a ganar? Eso es una apreciación, pero es un número, es una estadística. Entonces, ahora se conforma con este renglón. Simpatiza por algún partido político. El 55.6% de los encuestados, le hace de la población, dijo que no simpatiza por ningún partido político. Por el PRM, el partido de gobierno que ganó con un 50 y tanto por ciento, 57% las elecciones del 24, dice que un 25.8% de la población simpatiza por esa estructura política, por ese partido. Por la Fuerza del Pueblo, un 7.8%. Por el PLD, un 7.4%. Que no sabe o no responde, un 1.8%. Por el Partido Reformista, un 0.8%. Y por otros, un 0.7%. O sea, si usted le suma lo que no sabe o no responde y otros, usted va a tener 2 puntos más, usted va a tener un 58% de personas que no simpatizan por ningún partido político. ¿Están los partidos políticos en una crisis de partido? En una crisis de credibilidad, sí, pero estamos en República Dominicana ante una crisis de partido. Este es un tema muy discutido y muy analizado por los expertos internacionales sobre la política y sobre la democracia. Incluso esta organización, ¿cómo se llama esta encuesta? Bueno, la Iberoamericana. Ellos marcan precisamente en un estudio de hace un par de años la situación de los partidos políticos en América Latina y cómo el liderazgo está por encima del partido y el partido simplemente es la plataforma para poder estructurar una campaña de cara a un proceso electoral. Pero los liderazgos superan en todo lo de los partidos. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Yo creo que no es bueno. Si es malo yo no sé, pero yo creo que no es bueno. Incluso, sabiendo los políticos esta debilidad en las estructuras de partidos, es uno de los puntos centrales y principales desde mi óptica por la cual la oposición de los partidos a las candidaturas independientes que existen en muchas partes del mundo y que incluso aquí el Tribunal Constitucional dijo que son válidas las candidaturas independientes porque pondrían en entredicho, ustedes se suponen que un outsider entre como candidato y desplace a los candidatos tradicionales, a los candidatos de nombre, a los dirigentes de la política, a los líderes de la política. Sería un tiro de gracia a la partidocracia, pero podría darse el caso. Por ahí andan unos inventos con
populistas, como pasó en elecciones anteriores, que se perfilan como personas que tienen algún grado de simpatía importante, incluso por encima de muchos políticos tradicionales. Entonces, este punto de la encuesta ACD Media a mí me parece importante y un punto de análisis y de discusión. Tiene muchas otras cosas, pero las otras cosas, como le digo, tienen subjetividades, tienen pasiones, tienen un dejo de es lo que me gustaría, lo que yo quisiera, lo que yo creo. Aquí se está hablando ya de un conjunto, de una situación, de un estadio de realidad sobre el ejercicio institucional de la política dominicana. Creo que debemos ver esto con detenimiento, con interés, porque en las elecciones del 2028 se apunta al surgimiento de una nueva camada política que ha ido ya relevando lo que fue el tradicionalismo político de tres grandes fuerzas políticas, en principio el PRD, Partido Reformista, el PLD que entra en escena, PRD, Partido Reformista, y así ha seguido PLD, después entra el PRM, desprendimiento del PRD, con el PRD en decadencia, con el Partido Reformista en decadencia, y surgen las nuevas fuerzas, que son el PRM, hoy partido de gobierno, la Fuerza del Pueblo, desprendimiento de la crisis del PLD, de las primarias del 6 de octubre del 2019, y se posicionan en estas situaciones. Todo esto llevado, casi arrastrando, tras el fallecimiento de los tres grandes líderes políticos de los últimos tiempos en apenas 4 años. 1998, fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. 2001, fallecimiento de Juan Bosch. 2002, fallecimiento de Joaquín Balaguer. El liderazgo gira ya en esos escenarios hacia Leonel Fernández, que había sido candidato presidencial, y nuevas camadas, Hipólito Mejía, que trató de continuar después de la fracasada reelección del 2004. Entonces surgen las nuevas figuras. Luis Abinader, que gana las elecciones, y dentro del partido PRM, cuando se conforma en el 2014 del desprendimiento del PRD, surge un nuevo liderazgo. Carolina Mejía, David Collado, Guido Gómez Mazara, Wellington Arnaud, Yayo San Lobatón. O sea, comienza a conformarse una nueva camada política de precisamente el partido de gobierno. En el PLD, que gobernó el país durante 5 periodos, 20 años, 3 de ellos a cargo de Leonel Fernández como presidente incluso del partido cuando se fue, y de Danilo Medina en los últimos 8 años. Sale de juego Danilo Medina, Leonel Fernández sigue pujando ahí, forzando una situación para ser candidato, porque generó un partido y una estructura política precisamente para ser candidato. Y el PLD, que se debate en esa situación de quién será su candidato, vuelven y sacan a Gonzalo Castillo del sombrero del mago, y lo han bailoteado y lo han puesto ahí en la palestra, pero no hay un liderazgo fuerte dentro de esa estructura del PLD que no sea Danilo Medina, que está fuera de juego y que trata de imponer nueva vez el candidato, lo que contribuyó a la derrota del PLD en el 2020. El único que parece venir con la tradición política es Leonel Fernández, 3 veces presidente, altamente cuestionado y también ya con la experiencia,
pero también visto como por muchos políticos como en su último cuplé. Esa es la realidad. Al no ir Luis Abinader como candidato en el 28, al estar también imposibilitado Danilo Medina como candidato del 28, la nueva camada surge y con excepción de Leonel Fernández tenemos una nueva generación de políticos presidenciables en República Dominicana. Si Leonel ganara, esos políticos, la mayoría entrarán en la fase de oposición. Si uno de ellos ganara, sea del PLD o sea del PRM, habría terminado Leonel Fernández. Entonces surgiría su hijo, Omar Fernández, y entraría dentro del concierto de la nueva camada de políticos presidenciables en República Dominicana. Entonces, hay que ver esto de la simpatía y la fortaleza del sistema político dominicano de cara a ese futuro electoral. Gracias por acompañarme en este conversatorio aquí por Color Visión en Oye País. Ya les diré en los próximos días cuándo será el lanzamiento oficial, la puesta en circulación oficial de mi nuevo libro, Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia. Gracias por acompañarme. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.